Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes para toda la comunidad universitaria, para todos los colegas que nos escuchen en este momento y que ojalá puedan tomarse el tiempo posteriormente para escuchar de manera sincrónica esta conferencia que el Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad ofrece hoy a toda la comunidad. Para mí es un gusto, digamos, estar puesta en escena en estas sesiones que hemos organizado desde el Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, un seminario que hemos llamado Seminario de Investigadores del Grupo de Lenguaje y que hemos, digamos, coordinado, hemos enlazado con el Seminario de Investigación de la Facultad. Digo que es un orgullo y digamos que al frente tenemos unos desafíos pues que caen muy bien, digamos, con la política nuestra de estar entrelazando permanentemente, de estar buscando el circuito permanente entre lo que es la investigación, la formación y la circulación, que como siempre lo digo, para el caso nuestro se traduce en el Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, la maestría, el espacio de formación, que en este caso es la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, y la revista científica Enunciación. Digamos que ese circuito nos permite a nosotros algo muy potente que siempre hemos considerado para nuestro país, para nuestra universidad y para nuestra facultad: consolidar, fortalecer cada vez más una comunidad, una comunidad que piensa, siente y habita en el lenguaje y la pedagogía. Hoy nos acompaña la colega, la profesora, la doctora Sandra Moreno, integrante del grupo, por supuesto. La profesora Sandra es doctora en educación de la Universidad Santo Tomás, es magíster también en educación de la Universidad Javeriana y curiosamente, a propósito de un trazado histórico de lo que es la formación, también es especialista en lenguaje y pedagogía por proyectos, que fue una de las primeras especializaciones que ofreció nuestra facultad y que dio, digamos, tenemos hoy como resultado nuestra maestría en pedagogía de la lengua materna. La profesora Sandra es licenciada en español francés de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es profesora de la maestría en pedagogía de la lengua materna en nuestra universidad, en nuestra facultad, y es coordinadora académica del Gimnasio Moderno. La profesora Sandra Moreno ha participado, digamos, como investigadora en diferentes eventos académicos, conversatorios, seminarios, congresos nacionales e internacionales alrededor de lenguaje y pedagogía. Tiene una experiencia importante, digamos, en las producciones discursivas de lectura y escritura, y por supuesto la lectura y la escritura articuladas al currículo y a la formación de docentes. Digamos que la conferencia que hoy nos ofrece la profesora Sandra, digamos que forma parte de todo un proceso de formación que pues, ella adelantó de manera individual y que forma parte, digamos, de su trabajo doctoral, un trabajo doctoral que se titula La escritura académica, un camino para resignificar su sentido a través del cambio curricular en docentes de educación básica y media. En esta presentación se dará cuenta de los resultados de investigación de esta tesis, que centró su interés en reconocer el papel de la escritura académica en los procesos de rediseño curricular de la institución escolar de educación básica y media. La investigación, lo que hoy veremos, pues, dirige la mirada a una perspectiva de la investigación cualitativa fundamentada en el diseño de una propuesta de movilización de concepciones docentes sobre escritura y su impacto en el diseño curricular.
Se desarrolló este trabajo, pues nos lo irá a presentar en detalle la profesora Sandra, con un grupo de 30 docentes de diferentes áreas del conocimiento y secciones de la institución, a partir de la construcción de un modelo de intervención que puso en el centro la movilización de las concepciones docentes sobre escritura académica y su relación con el diseño curricular. Por supuesto que para nosotros la escritura académica es un tema medular de nuestro trabajo y sabemos la importancia que tiene, pues, en toda la pirámide escolar, en todos los escalones de la educación, lo que significa la escritura académica, pero especialmente en esas transiciones que se dan entre la educación media, la educación básica, la educación media y, por supuesto, la educación superior. Digamos que detrás de todo esto hay unas necesidades, unos desafíos, unos retos que debemos encarar los profesores que nos dedicamos a la enseñanza, aprendizaje de la lengua, y que seguramente hoy alumbremos algunas sombras del lenguaje justamente con la conferencia que nos ofrece la profesora Sandra Moreno. Profesora Sandra Moreno, para mí es un gusto tenerla hoy con nosotros y le doy la palabra y sé que nos va a alimentar mucho el espíritu con su presentación. Muchas gracias por participar en este seminario del grupo y sea muy, pero muy bienvenida. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Mario, por esa presentación tan elogiosa y elocuente. Para mí también es un gusto poder conversar con ustedes y compartir parte como del trabajo de investigación y finalmente lo que es también es mi pasión, que es como investigar a propósito de la escritura académica y de lo que ocurre con nosotros como maestros y con nuestros estudiantes. Entonces me va a permitir compartir como la pantalla para iniciar como la presentación. Voy a cerrar acá. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si lo puedo abrir aquí. Bueno. Lo que les voy a contar hoy es el recorrido investigativo de mi trabajo de investigación de tesis doctoral, una parte del recorrido investigativo, y que tiene como por objeto, pues, trabajar a propósito de lo que implica la escritura académica. Entonces, en la presentación arrancaremos, pues, por presentar un panorama del problema, lo que implica pensar la escritura académica en educación básica y media. Más adelante les contaré como la tesis que me planteé como investigadora, los objetivos de la investigación. Les contaré a propósito del paradigma, de la metodología que usé para la investigación, una referencia como al estado del arte y posteriormente los resultados, los análisis y las conclusiones. Entonces, para arrancar, permítanme que no alcanzamos a ver acá en pantalla completa. Bueno. ¿Qué es lo que, digamos, cuando pensamos la escritura académica, cómo podemos situar la escritura académica, ¿no? Y qué implica pensar la escritura académica en el campo de la educación básica y media? Lo primero que tenemos que recurrir, o lo primero que pensé es qué es lo que ocurre en los espacios académicos. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en la educación básica y media y que permea, como lo planteaba Mario hace un momento, que permea la educación universitaria, tiene que ver con las dificultades que tienen los estudiantes para acceder a los textos académicos y a las tareas de escritura. Y esto, digamos, está asociado precisamente con una carencia de conocimiento de conocimientos esenciales para enfrentar estas tareas de escritura, como lo señalan autores como Lia Street, como Marruco, Carlino, la misma Carlino. Ahora bien, estos factores están asociados básicamente con las relaciones que construimos a lo largo de la vida escolar entre la lectura y la escritura.
también con una idea que muchas investigaciones han reconocido, pues, y que tiene que ver con la comprensión fragmentaria de los textos y también con los postulados a propósito de qué leemos y qué escribimos en la educación básica, y cómo esa lectura está como situada atendiendo específicamente a las ideas que tienen los maestros, las concepciones que tienen los maestros sobre aquello que es leer y escribir, y que esas concepciones pues evidentemente permean sus acciones y sus prácticas pedagógicas y asimismo las representaciones que se construyen tanto en docentes como estudiantes. Por otro lado, pues como la capacidad de aprender y utilizar prácticas discursivas son tipificadas en ciertas comunidades de aprendizaje. O sea, qué es lo que escriben los estudiantes, pero también es muy importante reconocer qué es lo que escriben los maestros y qué es lo que escriben los maestros en la educación básica y media, ¿no? Por otro lado, un aspecto fundamental es el currículo, ¿no? Entonces, si se entiende el currículo, el currículo no es solamente una selección de contenidos a propósito de lo que se pretende no enseñar en una determinada época, en un contexto escolar, llámese educación básica, media, primaria, sino que comparto pues más la idea que propone el mismo Jimeno Sacristán y Tadeo da Silva, que el currículo precisamente básicamente es un proyecto cultural, en tanto que es un espacio enriquecido, ¿sí?, que posibilita vivir una experiencia democrática. Si eso es así, entonces valdría la pena preguntarse cómo es que son los currículos de las instituciones escolares, ¿no? Y cómo esos currículos escolares están permeados por visiones del mundo, por visiones de sujetos, pero ¿quién construye el currículo?, ¿no? Una tesis muy fuerte que nosotros reconocimos que logré reconocer en este estudio y que luego lo hicimos con los maestros, con los colegas de la institución, es que finalmente muchos de los currículos escolares están, digamos, permeados y situados por políticas públicas, ¿sí?, que terminan, digamos, siendo planteadas de manera explícita en libros de texto que finalmente se convierten en el currículo, pero el currículo no es eso, el currículo no es un libro de texto. Sin embargo, muchas de las instituciones escolares están, digamos que, constriñen la idea del currículo precisamente a esa selección de la cultura que hacen otros y que al hacer los otros no reconocen precisamente el lugar que tiene el maestro en el diseño curricular. Sin embargo, lo paradójico de todo esto es que es el maestro quien decide qué y qué no enseña cuando cierra el aula de clase, cuando cierra sus puertas del aula. En ese sentido, pues hay una tensión muy grande entre lo que es la apuesta del currículo entendido como la experiencia democrática que se vive y pues los currículos que son planteados de manera unidireccional desde las políticas educativas y públicas. En ese sentido, pues, en el caso de Colombia, reconocemos que hay una falta de claridad de cómo se incorpora la escritura académica en las áreas del conocimiento y cómo esas tareas, digamos que las tareas de aprendizaje están vinculadas prácticamente solo con el área española. Me va a permitir acá abrir esta, no logro como, bueno, digamos no logro como ponerla en pantalla completa, pero vamos presentando de todas formas. ¿Cómo es que ocurre en la política pública? ¿Cómo se construye ese capital cultural de la escritura académica? Pues desde los lineamientos curriculares nosotros podemos hacer una secuencia y de hecho en el estudio realicé como la secuencia de cómo aparece la escritura académica y cómo se construye ese capital cultural desde los lineamientos curriculares, desde el 98 hasta las mallas. Y si bien se reconoce la potencia y el campo del lenguaje desde los lineamientos y los estándares, no tanto ocurre esto en los derechos básicos de aprendizaje y en las mallas curriculares. Como que la gran potencia de la escritura está situada solamente en el campo del lenguaje y no en las otras asignaturas. Entonces, fíjense que hay un desbalance en cómo comprendemos el lenguaje y quiénes somos los que finalmente reconocemos la potencia de la escritura
en el campo curricular que finalmente lo que hace es articular todos los espacios académicos de la vida escolar. Eso no se ve de manera tan clara en los estándares de política pública. Bien, pues esa es otra situación que yo reconocí allí, como la política pública, pues si no hay claridad sobre qué es lo que la escritura académica y lo que potencia esta escritura, pues evidentemente pues no se permea en las acciones de las instituciones escolares ni en el pensamiento del docente. Por el otro lado está lo que nosotros reconocemos y vemos en las diferentes instituciones escolares sobre el desempeño de los docentes, de los estudiantes, que tiene que ver con cómo identificamos esos aspectos que constituyen la escritura científico-académica, cómo se valoran, ¿sí? No se reconocen con claridad los modos de decir de las disciplinas y tampoco se construye una cosa que es fundamental dentro de la escritura, es la construcción de la voz propia, ¿no? Y es por eso que en esos desempeños de los estudiantes nosotros encontramos y reconocemos pues como, digamos, una tensión muy grande en lo que implica la dificultad de la composición de un texto escrito, porque por un lado encontramos lo que escriben los estudiantes y por otro lo que esperamos recibir los maestros. Entonces, lo que escriben los estudiantes pues son transcripciones de clase o referencias tomadas de autores en la web o, digamos, una serie de juxtaposición de ideas que finalmente permean, digamos, todos los espacios escolares y que se convierten se convierten en ideas recurrentes frente a aquello que nosotros reconocemos como escritura y que se aleja de la escritura académica. Pero por el otro lado, lo que esperamos recibir, esto es lo que ocurre con los estudiantes y la atención es en lo que nosotros como maestros esperamos recibir, es un texto acabado. Eso tiene que ver con que nosotros esperamos que se reconozca o se dé una apropiación conceptual de los conceptos propios de las disciplinas y que desde esa apropiación conceptual se evidencie no solamente el decir el conocimiento, sino el transformarlo y además de transformarlo, que la voz de aquel que escribe se reconozca allí, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa voz propia que permite no solamente decir aquello que otros han planteado, sino interrogar, ¿no? Lo planteado y reconocer desde esa interrogación una voz que emerge como sujeto propositivo. Entonces, esa tensión es un aspecto que permea todas las instituciones escolares. En ese sentido, pues vemos que esto que nosotros reconocemos acá como problemática, pues está asociado con un aspecto fundamental que son las concepciones docentes. Es decir, ¿qué es lo que los docentes entienden por escritura académica? ¿Quiénes son los encargados de enseñar la escritura académica y cómo ocurre la experiencia? ¿Sí? Eso implica, por supuesto, como lo señala, intencionalmente puse esta idea de Fuller, que enseñar a leer y a escribir implica enseñar estrategias de aprendizaje. En ese sentido, es hacerse cargo de ayudar a los alumnos a aprender. Y esa es una idea fundamental, o sea, la escritura tiene que ser explícita, la enseñanza de la escritura tiene que ser explícita, pero también tiene que haber un marco también de apertura para que los maestros en la educación básica y media generen espacios de escritura académica que por lo general no ocurren en las instituciones educativas. ¿O qué es lo que escribimos en las educaciones educativas? Muy bien, la educación básica y media. Esa es una de las preguntas como fundamentales que permeó, digamos, todo el estudio. ¿Por qué es importante, digamos, este estudio? Pues finalmente porque la escritura es fundamental como medio de producción de conocimiento, pero no solamente como producción de conocimiento, sino porque pues es gracias, digamos, a la escritura que nosotros, la escritura tiene una función epistémica fundamental, ¿sí? Pero además de la función epistémica, nos convierte en ciudadanos y nos permite participar precisamente de la ciudadanía y ejercer la ciudadanía como ese eje de conocimiento social. En ese sentido, pues, entender esta problemática es reconocer que
hay que abrir espacios para pensar lo que ocurre con la escritura de los estudiantes, pero también con la escritura de los docentes. Y muchas de las problemáticas que situamos en los estudiantes son problemáticas que también encontramos, digamos, en el ejercicio profesional docente. ¿Por qué? Porque pues en las instituciones no se abre el espacio precisamente para que los docentes pensemos qué implica escribir en el ambiente, la escritura académica en un ambiente de educación básica y media. Pues bien, estas tensiones, ¿sí?, tienen que ver básicamente con lo que ocurre con esa idea de alfabetización que la señalaba Carlino en un momento y que pues después fue como reevaluada a propósito de que la alfabetización a veces tiene unas connotaciones que no son tan, que a veces son como peyorativas, ¿no? Y que implica reconocer que pues en el mundo, o sea, que la escritura académica es fundamental en tanto práctica discursiva, ¿sí? Y en tanto práctica discursiva, pues hay géneros que circulan, ¿sí? Y que se reconocen en aquello que hacemos con el lenguaje, ¿no? Y por eso esa idea que es tan potente que la escritura pues no es un producto acabado, que termina en un momento de la vida, sino que se va constituyendo con nuevos retos, se va complejizando en las diferentes etapas de la vida escolar e incluso pues por fuera de la vida escolar, cuando digamos estamos situados en ámbitos y contextos distintos usando la escritura académica como profesionales, ¿no? Entonces, por supuesto, esto pues nos lleva a reconocer que la escritura tiene diferentes dimensiones y que esas dimensiones están situadas también y articuladas con la mirada que tenemos los docentes y la prioridad que le damos los docentes a algunos de los espacios sobre los cuales trabajamos en la escritura. Entonces, la escritura va desde lo mecánico hasta, vamos, todas las prácticas discursivas, sociales, históricas, reflexivas y que atendiendo precisamente aquello que los maestros consideran fundamental, pues es sobre eso que hay una reflexión situada y hay una práctica, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si bien todas son complementarias, todavía nosotros reconocemos maestros que consideran que lo fundamental es trabajar sobre aspectos mecánicos de la escritura, ¿no? En relación a aspectos como caligráficos o de grafomodemia, ¿no? Entonces, muchos discursos de los maestros están planteados precisamente desde que después de 2 años los estudiantes no escribieron, fíjense como la idea, ¿no? No escribieron y entonces lo fundamental es trabajar sobre la caligrafía, no sobre el texto ni el discurso, ¿no? Y eso implica pues también unas representaciones sobre la situación retórica de la escritura en relación a los propósitos, a los géneros discursivos, a la adecuación, al lugar del que escribe y cómo lo escribe. Entonces estos elementos pues permean, digamos, todas las prácticas que tenemos. En ese sentido, pues, digamos que las tareas las tareas de escritura distan en la universidad y la escuela básica y secundaria, ¿no? Porque mientras en una se van a leer manuales y se enfrentan a textos que son, digamos, se enfrentan con pocos textos que son resultados de investigación, son manuales, digamos, muy de saberes declarativos, ¿sí? Existe poco reconocimiento sobre la actividad de escritura como un espacio para aprender, más que es un espacio como para trasladar críticamente el pensamiento de otros, y la extensión de los textos, digamos, la información es mucho más densa y especial en el campo de la educación universitaria. La extensión de los textos es más densa y especializada. Ya no se trata únicamente de retener información, sino de comprenderla, de analizarla, de establecer conexiones con los autores y de eso que hablábamos de emerger la voz propia. Pero ¿por qué eso no ocurre en la educación básica? También tiene que ver con las representaciones de los docentes, ¿no? Entonces, esas tareas que se exigen en la universidad pues exigen más pertinencia, más precisión, digamos, un vocabulario especializado que, digamos, distan mucho de lo que ocurre en la educación secundaria. Pero eso precisamente está permeado por aquello que reconocemos y hacemos los maestros en la educación básica. En ese sentido, la escritura, digamos, lo que se reconoció, digamos, en la investigación es que la enseñanza
de la escritura en las áreas no es explícita, que no es objeto de reflexión dentro de los currículos, que las tareas de la escritura se vuelven muy complejas porque son un desafío para los estudiantes que no tienen el capital cultural, que tienen menores recursos de capital cultural para enfrentarse a esa tarea y que, digamos, aprender a expresar los pensamientos apropiados de la disciplina es una tarea compleja, en tanto que básicamente hay que pasar de los aprendizajes declarativos, ¿no? Y eso implica un reconocimiento y una apropiación de los conceptos, pero además de los conceptos, el uso y la transferencia de los mismos en el modo escrito, que implica aclarar el pensamiento y aclarar aquello que yo pienso, aquello que piensa el otro, que leí, aquello que yo pienso sobre lo que dice el autor, ¿sí? Y eso abre un campo maravilloso que es el de reconocer la voz del estudiante, es ayudar a descubrir qué quieren decir, a quiénes, en qué situaciones, ¿sí? Colaborarles precisamente en ese desarrollo, que es lo que planteaba Wasserman, y posicionarlos de esa manera, ayudarlos a construir su identidad de escritora, posicionarlos en el mundo social a partir de esos conocimientos que están construyendo. Estos elementos que vemos que son problemáticos y que aparecen de manera recurrente en los desafíos que tenemos los maestros frente a la tarea de escritura con los estudiantes, no excluyen lo que pasa con los maestros, ¿no? En ese sentido, pues, las representaciones que tenemos sobre las docentes, sabemos, la literatura nos lo ha dicho de muchas maneras, nos lo ha planteado, hay investigaciones que plantean cómo estos saberes, digamos, las representaciones permean las prácticas, ¿sí? Y en este caso particular se privilegian, digamos, de la investigación se privilegian conocimientos declarativos, entonces la escritura básicamente estaba asociada con tareas de recuperación de información. Y también dentro de esta institución pudimos reconocer que hay enfoques variados de enseñanza y aprendizaje de la escritura que van desde lo que plantea hacia arriba, desde los aspectos más gramaticales y formales hasta los semánticos y discursivos. Pues bien, esto pues implicó claramente pues pensar, bueno, y esta problemática que encontramos acá, que inicialmente la vemos muy situada en el campo de los estudiantes, pues cómo podemos reconocer lo que pasa con los docentes. Y de allí es que surge, digamos, toda la propuesta de investigación que realicé, y pues tiene esta investigación a justificación desde lo disciplinar a propósito de cómo se constituyen esas relaciones entre pensamiento y lenguaje, cómo se da ese proceso de significación, cuál es el papel de la escritura académica en la construcción del conocimiento escolar y el papel que tiene ese conocimiento escolar que construyen los docentes, ¿sí? Para sus prácticas en las instituciones escolares. Y cómo esa escritura se constituye realmente en ese instrumento de significación que posibilita todas las mediaciones didácticas que construimos nosotros como maestros. Por el otro lado, pues está pues toda la línea de las concepciones docentes, que cómo esos discursos que circulan en el aula permean nuestras prácticas, cómo lo que piensan y hacen los profesores también digamos, como lo señala Marcelo, pues nos sitúan en un campo de acción, y ese campo de acción pues nos lleva precisamente a reconocer qué es lo que aparece en las instituciones escolares como escritura, qué entendemos por escritura en las instituciones escolares de los docentes. Y por el otro lado, pues, cómo todas estas relaciones, cómo estos elementos se relacionan con el currículo, si el currículo es algo dado o si es algo construido, si el currículo si es pensado como algo que hacen otros y que los maestros aplicamos, o si reconocemos el lugar que tienen los maestros en esos procesos de transformación curricular, o sea, de pensar, de situar el currículo, de construir una carta de navegación que posibilite precisamente entendernos desde una mirada distinta, de una mirada donde se posiciona el maestro como profesional de la educación, como un sujeto activo que piensa y reevalúa
sus contextos, ¿sí? Y que genera posibilidades de cambio. Bueno, pues desde ahí entonces surge la pregunta de investigación, cómo resignificar la escritura académica desde el diseño curricular. Esta investigación la hice con docentes de educación básica y media de una institución privada, el Gimnasio Moderno Bogotá. Las subpreguntas, ¿cuáles son, digamos, las concepciones docentes? ¿Cuáles son las concepciones sobre escritura académica que tienen los docentes? ¿Qué aspectos se deben considerar en un modelo de intervención para resignificar la escritura académica fundamentada en el rediseño curricular? Y finalmente, ¿de qué manera el modelo de intervención moviliza las concepciones docentes sobre escritura académica y favorece el rediseño curricular? Pues bien, esto pues digamos tiene como su correlato en los objetivos generales y específicos que ustedes pueden ver acá, y que tenía como objetivo fundamental general resignificar la escritura académica fundamentada en el diseño curricular de los docentes de educación básica y media. La tesis es que pues planteé durante la investigación es que para que la escritura académica se resignifique en los docentes de educación básica y media del Gimnasio Moderno, es necesario, por una parte, comprender sus concepciones, movilizarlas a partir de una problematización del currículo, en el que es fundamental, y acá, digamos, lo que hice yo fue construir un modelo de intervención, ¿sí?, que permita vivir la experiencia de la escritura académica en los docentes desde ese enfoque discursivo, y de esta manera, como tesis, empoderar al maestro, recuperar su lugar y, digamos, reconocer la injerencia que tienen los maestros en la construcción curricular. Pues bien, acá les voy a presentar de manera como muy sucinta pues el estado del arte, es decir, como vamos a el estado del arte. Se trabaja sobre las líneas. La primera es como escribir a través del currículo. ¿De dónde surge la idea de escribir a través del currículo? Entonces, esta idea surge inicialmente en los ámbitos universitarios, ¿sí? En Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, donde se indaga sobre los usos de la escritura académica con un movimiento que era, digamos, uno de los movimientos que era escribir para aprender. Los autores que ustedes ven allí, digamos, reconocen en Estados Unidos básicamente ocurren en estos ámbitos universitarios precisamente por la dificultad que encuentran los docentes en los procesos de escritura de los estudiantes, y para dirimir, digamos, esta dificultad se generan diferentes movimientos de investigación, pero diferentes acciones desde las universidades. Desde esas acciones, entonces, aparecen unas ideas fundamentales a propósito de movimientos específicos. Uno de estos es el movimiento de escribir para aprender, que va permeando después. Esto que ocurre en los ámbitos universitarios permea lo que ocurre en la educación básica y media, y lo que aparece en el escenario, digamos, de Gran Bretaña y Estados Unidos va permeando también el contexto latinoamericano y colombiano con las investigaciones que ustedes ven allí. En ese movimiento, digamos, escribir para aprender, digamos, ahí también varias postulados, ¿sí?, que tienen que ver precisamente con el primero, en este movimiento de escribir para aprender, reconocer el potencial epistémico de la escritura. Y en ese sentido, reconocer entonces cómo la escritura, los usos de la escritura como herramienta para el acceso a las distintas formas específicas de pensamiento y discurso disciplinar, reconocer el carácter histórico, social de la escritura, y surge como con mucha énfasis en este movimiento, cómo es que se construye la voz propia, ¿no? Y a partir de ello se generan diferentes didácticas para trabajar ese potencial epistémico de la escritura. Por otro lado está pues digamos, el movimiento de escribir a través del currículo, que desde esta línea de escribir para aprender se reconoce, digamos, este trabajo ocurre sobre todo digamos, desde la escuela de Sydney, cómo la escritura se convierte, la escritura y la investigación van imbricadas y se construyen, digamos, en un elemento fundamental para trabajar en la educación básica y media. Y desde allí se retoman estos postulados que han trabajado
investigadores como Wasserman, la misma Carlino en el contexto latinoamericano, González en el contexto colombiano, bueno, se retoman algunas de estas investigaciones para reconocer allí cómo es fundamental que en la educación básica y media también esa construcción de la voz propia sea trabajada con tareas propias del ámbito escolar, y que un aspecto fundamental allí es cómo se dan esas tareas de revisión entre pares, qué ocurre en la revisión entre pares y cómo potencia la revisión entre pares esa mirada de la escritura académica que posibilita reconocer que escribimos para aprender, para aclarar las ideas, para reconocer las ideas del otro y las propias. Y digamos, la otra línea es la línea de literacidad académica, con estos nuevos estudios de literacidad, en donde se reconoce que las prácticas de escritura están imbricadas también con las prácticas de lectura y de oralidad, y que hay la escritura, digamos, tiene un marco y un propósito social específico, y estos nuevos estudios de retórica posibilitan, digamos, reconocer que son, digamos, estos estudios reconoce lo fundamental de la interacción y el lugar de la cultura en las prácticas. Somos como un marco teórico, de manera también muy rápida, pues hablo de, ya trabajé la escritura académica, la escritura como proceso, cómo se parte de esta idea de la idea de la alfabetización académica del concepto de literacidad que les mencioné hace un momento, y cómo pues ese concepto de literacidad comporta, digamos, todas las prácticas sociales y culturales que están enraizadas en una comunidad de hablantes, ¿sí? Entonces, ya aquí no estamos hablando de que la escritura académica es una y de una manera, sino que está situada precisamente y que está marcada por esas prácticas que la comunidad necesita. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles son las prácticas académicas, de escritura académica, que tienen los maestros de educación básica y media? Seguramente son distintas a las prácticas que tienen los maestros de formación universitaria, porque la comunidad cambia, porque los propósitos cambian allí. Por otro lado, por los estudios de literacidad y currículo, ¿no?, que les mencioné hace un momento, y pues todo lo que tiene que ver con los géneros textuales y los nuevos estudios de retórica, y finalmente los estudios que tienen que ver con leer y escribir para aprender y generar conocimiento. Están como los autores que trabajen dentro de este marco. En relación con el pensamiento de concepciones docentes, se trabaja en la línea del pensamiento del profesor, ¿sí? Y cómo, digamos, el pensamiento del profesor está permeado por el contexto psicológico y, como lo plantean, ecológico, que tiene que ver con las diferentes lugares donde se enuncia el maestro, los contextos donde sitúa y cómo, digamos, su historia, ¿sí? También la tradición que ha construido, el acervo que ha construido con las diferentes acciones que ha ejecutado en sus diferentes momentos de la vida, pues generan entramados que lo llevan a actuar y comportarse de una manera determinada, más que a comportarse, tomar decisiones en el aula de una manera determinada. Entonces, ese entramado de acciones y de representaciones son las que posibilitan unos marcos de significación a propósito de lo que entiende por un concepto y cómo opera y actúa con ese concepto. Y por el otro lado, el otro eje curricular, el otro eje del marco conceptual es el currículo, que tiene que ver como se lo señalé hace un momento, pues el currículo entendido como una construcción cultural que finalmente que toma cuerpo precisamente en las decisiones que se toman frente a qué se conserva y qué no, ¿sí? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo fundamental? Y que está situado básicamente con, entendido el currículo como una selección de la cultura. Y en ese sentido, pues se aleja un poco de la propuesta de los currículos, digamos, de la teoría curricular tradicional, y se sitúa más en las teorías críticas del currículo, las teorías poscríticas del currículo, atendiendo precisamente a esos postulados de Da Silva, que reconoce el currículo como experiencia. Bueno, vamos a
Bueno, desde la investigación digamos, lo traje desde un enfoque, de un paradigma cualitativo, de un enfoque sociocrítico y con un diseño de estudio de caso, ¿no? Desde el paradigma cualitativo, pues claramente se trabaja el contexto histórico y cultural desde donde se construyó la investigación. Desde este paradigma, mi intención era no solamente explorar, sino también describir y comprender las interacciones que tenían los maestros y comprender, digamos, esta forma, digamos, esta realidad situada que teníamos en la institución educativa. Desde un enfoque sociocrítico, porque pues más allá de la interpretación, en la investigación se aportó, digamos, para transformar las situaciones de esta realidad en estudio y desde el estudio del caso, pues básicamente se trabaja desde un enfoque descriptivo, heurístico, inductivo y con un análisis de contenido desde, digamos, diferentes modalidades, el sintáctico, el semántico y el pragmático, como lo plantea Bardán. Digamos que para el estudio, entonces, desde este paradigma se estableció, digamos, para el diseño, se estableció un sistema de codificación que atendió a unas categorías que tenía determinadas en la investigación y que tenía que ver básicamente con el modelo de intervención que se planteó. Estas categorías que ustedes ven acá ya las miraremos como con mayor cuidado, básicamente la escritura académica, pero el modelo de intervención que se hizo, digamos, a lo largo de 2 años, tenía que ver precisamente con las experiencias que vivíamos nosotros en el proceso de vinculación con la comprensión de la escritura académica, ¿sí? El reconocimiento de qué entendíamos por escritura académica y cómo se fue construyendo, digamos, una nueva mirada. Y esa mirada pues está determinada por algunos, digamos, por estas categorías: la vinculación al grupo de transformación curricular, la permanencia en el mismo, lo que implicaba saberse como miembro de una comunidad de práctica de aprendizaje, el lugar que tenía la escritura académica en cada uno y cómo esa escritura y el lugar que tenía la escritura en relación con el currículo. A partir digamos, de los resultados obtenidos, digamos, de los datos obtenidos, se hicieron se recogieron diferentes tipos de instrumentos para recabar la información, atendiendo estas categorías con diferentes grupos focales, entrevistas a profundidad y cuestionarios, y digamos, desde esos datos y desde la producción misma de los maestros se construyó, digamos, se trabajaron sobre unas unidades de registro que permitieron comprender los significados y sentidos que los docentes le abarcan digamos, a cada una de las categorías que estaban asociadas con la investigación, a los aspectos que se estaban trabajando allí y, digamos, construir los análisis e interpretaciones. Para el estudio de caso, entonces el estudio de caso sí son estas fases que estaban articuladas entre sí. Entonces, la fase de identificación del contexto y la problemática, la localización de fuentes, la propuesta de modelo de intervención y el desarrollo del mismo, la fase de contrastación a hallazgos y la fase de interpretación a análisis. En esta propuesta de modelo de intervención que ustedes ven acá, entonces es una propuesta que se construyó en 12 etapas articuladas, ¿no? Y esto es, digamos, una de las partes como más valiosas de la investigación, porque si bien fue una investigación de largo aliento, lo que reconocemos allí es que, lo que pude reconocer como investigadora, es que cada una de las etapas tenía un objetivo específico de la investigación y que estaba correlacionada con aquello que, digamos, estaba en el centro de la investigación, y era precisamente reconocer las concepciones de los maestros sobre escritura académica y empezar esa movilización en relación con cómo esa movilización posibilita el cambio y la transformación curricular. Entonces, pues se partió desde la etapa 1, que básicamente es la selección del grupo. Entonces se seleccionó un grupo de profesores de la institución que formaron parte del grupo de innovación curricular, que lo llamamos HIC.
Después un momento de sensibilización, una sensibilización para reconocer precisamente el lugar que tenemos los maestros como profesionales reflexivos, ¿sí? Y desarrollar esas competencias investigativas que si bien todos los maestros de la institución, digamos, habían pasado por estudios universitarios, digamos, la investigación en educación no era, digamos, no estaba situada de manera como muy profunda en cada uno de los docentes, y pues eso implicó pues construir un seminario de investigación que nos permitió entender, digamos, y nos permitió no solamente entender cómo se hace investigación en educación, sino que se volviera el currículo del colegio un objeto de investigación para todos nosotros. Entonces, la tercera etapa, esta fue la etapa que denominé fundamentación, la segunda fue fundamentación y diseño, que ustedes ven allí, que tiene los otros momentos, que va desde la formación de maestros a investigadores, la construcción de acuerdos hacia la comunidad de práctica de aprendizaje, la investigación formativa, los acuerdos de organización para escribir textos, una etapa que se llamó Leyendo el Mundo. Y en cada una de estas etapas siempre habían prácticas de escritura académica, entendidas desde este enfoque lectura, las implicaciones que tiene la escritura, la lectura y la oralidad. Entonces, formar maestros investigadores tenía como propósito reconocer la investigación e identificar cuáles son los elementos necesarios para hacer la lectura de su injerencia en el currículo. En relación con la construcción de acuerdos, es bueno, pues tenemos cuál es el proyecto compartido y cómo generamos esa práctica, esa comunidad de práctica en relación a eso que nos interesaba en ese momento, era interrogar el currículo de la institución, y a partir de esa interrogación y de los hallazgos que encontramos, pues construir una propuesta que superara, digamos, los vacíos que encontrábamos allí. Por el otro lado, en relación con la investigación formativa, es cómo construir, validar y aplicar los instrumentos para comprender y develar el currículo de la institución. Y en la etapa 6, cómo llegamos a unos acuerdos de organización para escribir textos, para comunicarles a los otros colegas. La institución tiene más de 120 docentes, en ese momento tenía más de 120 docentes, y pues teníamos un grupo que, digamos, si bien era un grupo base de 30 docentes, algunos de ellos, pues, quisieron hacer parte del grupo de innovación, que eso fue muy, muy importante, muy interesante, y movilizamos también otros maestros, pero también es cómo se comunicaba aquello que, digamos, se estaba produciendo en el contexto del grupo para discutir con los otros colegas y para que fuera objeto de discusión, y pues todo esto estaba mediado precisamente por estos procesos de escritura. Leyendo el Mundo implicaba pues construir informes, artículos, presentaciones que dieran cuenta de esas propuestas innovadoras, ¿sí? Tanto en los espacios locales como en los espacios globales, ¿sí? O sea, por fuera de la institución, del país. Trabajamos con colegas de diferentes lugares, de España, que permitieron, pues precisamente con investigadores sobre currículos en diferentes lugares del mundo, que nos permitió, de Colombia y del mundo, que nos permitió precisamente poner, digamos, que los maestros se reconocieran también precisamente desde ese lugar, que dialogaran no solamente con el PEI de la institución, sino con los PEIs de otras instituciones educativas, que interrogaran esos modelos, que escribieran a propósito de esos modelos, y que se convirtiera como en un seminario permanente de discusión para resignificar esas prácticas de enseñanza y aprendizaje que digamos, encontramos allí. Las otras etapas que vienen acá, pues en el 2019 fue la etapa de diseño, es decir, cómo transformábamos, a partir de esos hallazgos, cómo transformábamos el currículo. Entonces, identificar esos elementos de orden teórico y conceptual que permitiera proponer, digamos, y articular una nueva propuesta para la institución, y a partir de allí, pues compartir estos saberes también en otro momento con los docentes y con otros pares académicos que pues dieran el aval a la propuesta a partir de discusiones y de los escritos mismos que elaboraron los docentes. Luego vino desde el 2019 hasta para situar un problema o para presentar, digamos, una propuesta, sino también para, además de divulgar la propuesta, generar espacios de formación con los docentes a partir de talleres, con espacios, digamos, que implicaban también un nuevo diseño y unas nuevas escrituras. Y una propuesta, digamos, si bien lo pongo acá como 11, como
reconociendo el andado como el proceso de evaluación. La evaluación se dio a lo largo de cada una de las etapas, ¿no? Que permitió no solamente evaluar el modelo, ¿sí?, sino todo el proceso de intervención, el modelo de investigación y todo el proceso de intervención. Para la investigadora, o sea, para mí, todo el modelo de intervención, y para los docentes, el proceso que vivimos en la experiencia. Y finalmente, pues, cómo se da esa resignificación de la escritura académica a partir de los diferentes tipos de textos que construyeron los docentes y que permitieron precisamente resignificarla y, digamos, potenciar el cambio curricular. Bueno. Bien, entonces, bueno, estas son las técnicas que se trabajaron. El contexto, pues, fue una población, digamos, el contexto es el Gimnasio Moderno, que es una institución privada fundada en 1914, que, digamos, que tiene como principio la escuela activa, que el fundador es Agustín Neto Caballero, y pues que en su fundación, digamos, la potencia que tiene el Moderno es que pues le abre las puertas no solamente a Colombia, sino a América Latina, a la escuela activa. Y por eso, digamos, se constituyó durante muchos años como una institución de punta frente a como las ideas de renovación y transformación curricular. El mismo don Agustín lo planteaba como gimnasio, lo llamamos por la actividad del cuerpo, Moderno por ese, digamos, compromiso de estar en permanente renovación y cambio. Sin embargo, lo que encontramos nosotros en ese momento es que habían prácticas muy estáticas y por eso la necesidad de cambiar y resignificar el currículo. ¿Pero desde dónde? Entonces esta fue la apuesta de hacerlo con los maestros, desde los maestros y no desde una política o desde, digamos, modelos digamos, trasladados de otros lugares o otros países. La población inicialmente fue 30 profesores de educación básica, secundaria, que pertenecían a todas las áreas de formación, pero allí también permeamos maestros de preescolar. Esto dentro del marco de un plan de desarrollo. Entonces acá pues vemos la distribución por género, por roles, por publicaciones, la distribución de los docentes en relación con las formaciones de pregrados, con formaciones de posgrados, cuántos docentes eran licenciados, cuántos los docentes profesionales en otras áreas, la distribución por edades y lo más interesante, digamos, de todo este análisis en el contexto de la población se trabajó con una población diversa, ¿sí? Pero también con una población que, si bien, fijen acá la distribución por publicaciones, cuántos tenían publicaciones y cuántos no, y finalmente, quiénes de ellos se veían como, digamos, maestros que podían ser maestros investigadores y cómo después de este proceso de 2 años, todos, digamos, se reconocen como maestros investigadores en la institución escolar. Bueno, esto ya sería. Bueno, acá. Bueno, entonces digamos, acá simplemente les voy a dar como alguna síntesis de lo que pasó con el diseño curricular para luego centrarnos en lo que ocurrió con la escritura académica. Entonces, desde las categorías, digamos que el PEI tenía una denominación que se llamaba Volviendo a la Madera, el PEI anterior del colegio, que tenía que, digamos, como la mirada sobre el fundador, su fundador. Y en el futuro, pues el PEI es cómo construimos ese vuelo hacia el bicentenario, o sea, a los 200 años de la institución. El modelo pedagógico, si bien continúa siendo la escuela activa, cómo se resignifica la escuela activa con estos principios del interaccionismo. Los ejes articuladores del currículo en el primer momento eran las áreas y, digamos, estaban muy asociados a los contenidos. Y ahora en el rediseño curricular se está trabajando por ámbitos de pensamiento, ¿no? Como pensamiento, lenguaje y sociedad, en estética, proyecto de vida, donde si bien se reconocen las disciplinas y los saberes y las epistemes propias de las disciplinas, se reconoce también la necesidad de un aprendizaje interdisciplinario, en donde los maestros trabajan conjuntamente y participan de clases conjuntas, viviendo una experiencia mucho más enriquecida, tanto en el diseño como en la misma puesta de la clase con los estudiantes y con los colegas. Y sobre, digamos, 2 estrategias de aprendizaje por indagación, donde la investigación es fundamental, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Antes la organización por secciones y ahora pues por
por ciclos. Y, digamos, antes había una fuerte prelación sobre contenidos y ahora sobre competencias para, y habilidades para el desarrollo humano. Eso implica reconocer, pues, digamos, el desarrollo desde todas sus perspectivas. Esos fueron como los principales cambios. Y acá, pues básicamente, cómo se organizó el cambio de la renovación curricular en estos grupos de trabajo, se generaron estas preguntas de investigación que ustedes ven allí, que parten de cómo son las prácticas pedagógicas de la institución, qué se enseña, qué es lo que se aprende, cuáles son las estrategias didácticas, cómo se evalúa lo aprendido, sobre qué valores y competencias se centra en la enseñanza de los aprendizajes de los estudiantes del gimnasio moderno, cómo saben los docentes que responden al modelo educativo. Y esto implicó, pues, por supuesto, escribir mucho, ¿sí? Generar, digamos, investigación, construir diarios de campo, sistematizar la información, saberla comunicar para, pues, encontrar y reconocer los hallazgos y comunicarla no solamente al grupo de investigación, sino a todos los colegas, ¿no? Y desde esos hallazgos se sitúan esas prioridades de cambio, y estas son las prioridades de cambio que digamos, se discutieron también no solamente con todos los maestros de la institución, pero en un primer momento con el grupo de innovación curricular. Entonces, esto pues implicó prácticas de lectura, prácticas de escritura, de discusión, en donde estos principios pues están permeando, digamos, todas las acciones educativas de la institución y que surgieron de un análisis cuidadoso de la literatura por parte de los maestros, de discusiones, pero también de la redacción de documentos en donde pues se veía claramente porque era fundamental trabajar sobre estas opciones a partir de muchas discusiones y diálogos que trabajamos allí en la institución. Entonces, bueno, esto es simplemente como una infografía de cómo estaban organizados los cambios, donde lo fundamental precisamente es la investigación, el aprendizaje de la autonomía a través, digamos, de esos espacios curriculares que les mencioné hace un momento. Todos, digamos, estos son productos de trabajo de los maestros, ¿no? Infografías, diferentes, algunas presentaciones, talleres, te lo veremos más adelante. Esos principios de renovación que ven acá, pues, están, digamos, los bullets que ven acá, ustedes hacen parte de, digamos, el trabajo que está en un repositorio del colegio, que está en la intranet del colegio, donde por cada una de estas principios de renovación hay documentos escritos por los colegas, ¿sí? Que invitan no solamente a pensar en la mirada que se tiene como principio orientador en el colegio, que construimos en el colegio con los colegas, sino que también proponen acciones y didácticas escritas también por los maestros, ¿no? Y ahí están y fíjense cómo la lectura académica empieza a tomar un lugar en la institución, cuando antes no era reconocida, cuando antes era diversa, cuando era, digamos, patrimonio únicamente del área del lenguaje. Los maestros, al construir, digamos, al reconocerse como parte de una comunidad de lectura y escritura, pues reconoce la importancia de que esta ocurra en los espacios curriculares, ¿no? Entonces, ahí podemos ver claramente cómo estas prácticas se van van permeando las acciones también de los docentes. Perdón, acá sí les voy a... Bueno, acá. Entonces, resignificar la escritura en esta investigación, digamos, conllevó a comprender la escritura como un proceso, a reconocer las relaciones entre lectura, escritura y oralidad, este enfoque de literacidad, a realizar el tránsito de la escritura privada de los docentes a la escritura pública, a reconocer esos propósitos comunicativos y su relación con las tramas textuales y a reconocer cómo se construía la voz propia de los docentes. Para el análisis de los documentos, entonces, digamos, de los diferentes documentos que hicieron los maestros, entonces yo construí, digamos, una matriz a partir, digamos, de todo el marco conceptual que se trabajó allí, de lo que se entiende por prácticas letradas,
por propósito comunicativo, por género discursivo, por lo que es voz propia, atendiendo, digamos, a niveles de intertextualidad, de citas, de comentarios, de uso del lenguaje, de posicionamiento del lenguaje, de expresiones de ilusión y de compromiso, de potenciadores, de marcadores de actitud, de autorreferentes, y a partir de esta matriz se analizaron, pues se analicé cada uno de los documentos que trabajaron los docentes a lo largo, digamos, de este trabajo de 2 años. Y por cada uno del documento, acá simplemente les presento algunos, esta fue una de las infografías que trabajaron uno de los grupos de innovación, precisamente cuando se reconocía que, bueno, ya en la nueva estrategia teníamos que trabajar con los docentes, la importancia, digamos, que del trabajo cooperativo y de la interacción como propósito para generar como aprendizaje. Entonces, los maestros construyeron sus infografías, pero además de eso, un documento a propósito del trabajo cooperativo. Este, digamos, es un apartado de algunos de los talleres que también construyeron los docentes para trabajar con sus colegas en los procesos de formación, ya en la etapa posterior. Y frente a cada uno de estos documentos e informes ejecutivos que también hicimos a lo largo de estos 2 años, se analizó cómo se generaba, cómo estaba constituido el género discursivo, cómo se usaban unos potenciadores específicos en los documentos, y dentro de esos potenciadores, cómo se iban reconociendo incluso en esos informes ejecutivos las citas directas, indirectas, y para qué se usaban esas citas, para validar o no, digamos, enfatizar los argumentos, o usar argumentos de autoridad, o validar una tesis. Y esto fue fundamental porque ya digamos, el trabajo que hicieron los maestros en relación con los documentos reconocieron una cosa fundamental, y era la revisión entre pares, que es un tema que en los últimos años se ha venido trabajando en la educación universitaria, la potencia que tiene la revisión entre pares, y sobre todo digamos, con las nuevas mediaciones tecnológicas, y cómo también a los maestros, esto fue fundamental, pues les ayudó precisamente a reconocerse como escritores. Bueno, y a partir, digamos, del software en vivo, entonces lo que se trabajó precisamente es, bueno, en el caso de, pues, estas son algunas de las categorías que trabajé en la investigación, pero para el caso de escritura académica, entonces, tanto en las entrevistas no estructuradas como en encuestas que se trabajó con el grupo de docentes, entonces cómo estaban situando digamos, estos aspectos que consideran importantes: la audiencia académica, la planeación y la organización, la revisión entre pares, los recursos intertextuales, la articulación didáctica y los recursos, las actividades y recursos en el aula. Frente a cada una de esas preguntas, entonces se hizo un análisis en relación con las unidades de registro, la recurrencia de estas unidades de registro, y frente a eso, pues, cómo estas palabras asociadas a la categoría académica reconocían, pues, la relación fundamental entre el texto, la investigación, la formación, esto que ustedes ven acá como situado como los documentos, el trabajo entre colegas, la lectura. Entonces, todas estas palabras que ustedes ven en la nube, pues hicieron parte como del análisis con el trabajo del software en el video que yo trabajé, para reconocer finalmente cómo la escritura académica posibilitó un cambio fundamental, digamos, en la perspectiva de los docentes. Ya para finalizar, acá me va a permitir presentarles como algunas de las conclusiones. Voy a pasar a esta que se me cruzó en el camino. Entonces, en relación con el primer objetivo, de resignificar la escritura académica, bueno, las concepciones, perdón. Comprender las concepciones docentes. Entonces, lo que se reconoció en la investigación es que había una mayor valoración de la lectura sobre la escritura, que había una ausencia explícita de la enseñanza de la escritura académica desde las disciplinas, que había diversos enfoques de escritura por parte de los docentes, había un predominio de aspectos formales en la evaluación de textos, una escasa revisión. Entonces,
había, digamos que situada básicamente sobre unos números, y la escritura era vista como un producto mecánico y no como un proceso que desarrolla el pensamiento. Las prácticas de escritura no son vistas como prácticas discursivas de este enfoque de literacidad, esto es que involucra las prácticas de lectura, escritura y oralidad. La formación en escritura académica casi que era responsabilidad única del maestro del lenguaje, y las competencias de escritura son las mismas para todas las áreas. En consecuencia, deben ser enseñadas por el área de español para hacer transferencia de esas competencias a las demás áreas. Las consignas y las tareas propuestas por el docente sobre escritura tienen énfasis en las funciones más némicas y registrativas, y esto tiene que ver precisamente con la representación que tenían los maestros a propósito de lo que implicaba la escritura académica. En relación con el objetivo 2, entonces, implementar esa estrategia de intervención docente para resignificar la escritura académica fundamentada en el diseño curricular, que permitió la formación de maestros investigadores que situaron la problemática del currículo a partir del uso de instrumentos de la investigación cualitativa. Luego se logró construir una comunidad de práctica y aprendizaje con actividades compartidas, con propósitos comunes, con negociación y de acuerdo al significado. En la práctica, los integrantes se involucraron, aprendieron de los saberes individuales para construir saberes colectivos, reconocieron sus saberes individuales, pero también la potencia de los saberes colectivos, y en ese sentido las actividades de cada miembro inciden en las demás, ¿sí? Por eso nos constituimos en una comunidad de práctica y aprendizaje. Y acá, pues, simplemente les presento algunas de las unidades de registro. Entonces, lo que dicen algunos de los maestros. A partir de la lectura de los textos, vi la necesidad del cambio del currículo en el colegio. Esto que estamos haciendo parece una maestría, decían algunos de los colegas. Miramos los problemas del colegio y buscamos las situaciones para arreglar. Y a partir de esa situación, que era como la situación imaginada, como lo señala la misma, a propósito de las comunidades de práctica de aprendizaje, cómo se construye esa situación imaginada de Tim Werner, entonces se construyeron una serie de acuerdos que fueron parte, que los maestros se vieron involucrados y fueron parte del proceso de la transformación. Entonces, esos acuerdos permitieron, pues, pasar de la escritura privada a la pública, la revisión entre pares, en relación con lo discursivo, reconocer las intenciones, el propósito, cuando era cuando se construía un texto para hacer una explicación a los colegas, para hacer una argumentación, para divulgar, digamos, un contenido, para divulgar unos acuerdos, ¿sí? Relacionado con los procesos de escritura, cómo era fundamental como a trabajar sobre la planeación, la revisión, la reescritura, y relacionado con el trabajo cooperativo, como la distribución de roles y funciones generó una interdependencia positiva que permitió, digamos, que el grupo permaneciera durante todo este tiempo trabajando de manera muy articulada. Y otro aspecto es cómo el uso de herramientas TIC para el trabajo cooperativo facilitó muchísimo la revisión entre pares en relación con la escritura académica. Digamos que esta estrategia de intervención, ¿no?, en relación con la triangulación, sí, y el modelo de intervención que tenía estas etapas, permitió precisamente en relación con la escritura académica reconocer la escritura como un proceso, las relaciones que se dan entre la escritura desde el enfoque de literacidad, reconocer cómo el maestro fue transitando de esa escritura privada a la pública y cómo construyeron una voz propia, ¿sí? A partir de diferentes, formas a partir de esta matriz de análisis de la escritura académica, entonces desde los propósitos comunicativos, desde el género discursivo, desde la voz propia en relación a la intertextualidad y el posicionamiento, cómo fueron apareciendo cada vez con mayor potencia estos elementos que permitieron reconocer las expresiones de compromiso, los potenciadores, los marcadores de actitud, de autorreferencia. Y pues finalmente en relación con el objetivo 2, acá algunas también unidades de registro de los maestros. Ha sido necesario focalizar la intención comunicativa, el público alcance intentar a conocer lo construido. Al inicio realizaba escritos básicamente para mí y para mis estudiantes. Al ingresar al grupo HIC se hizo necesario avanzar en mi proceso de escritura porque ya se escribía para una comunidad académica, ¿sí? La audiencia, lo coloquial, el paso a investigadores, dicen a propósito de lo que es la escritura académica. Y en relación con las prácticas, estos aprendizajes también
los comienzo a trabajar con mis estudiantes en el aula, realizo recomendaciones y aunque me dicen que por qué en tecnología se debe escribir, siento que no es exclusivo de un área, es de todas. En relación con la planeación, la planeación es la parte más importante en donde podemos aplicar los conceptos abordados en HIC. Involucrarlos en la planeación es el fin último de la investigación en docencia y esto se está viendo convertido en una realidad a medida que se aplica en el nuevo currículo. Entonces, fíjense cómo los textos están permeando pues, las acciones de todos los docentes. Y en relación con evaluar el alcance y las limitaciones del modelo, pues primero que el recorrido logró resignificar la escritura académica en los docentes de la institución, dado que lograron reconocerse como escritores, construyeron diversas formas de modelización del discurso usando diferentes recursos intertextuales, emergió esa voz propia que les permitió reconocer su rol en la institución y superar la mirada reduccionista del profesor como aquel que transmite, digamos, el acervo de una disciplina, sino como un sujeto activo en la escuela que genera conocimiento para y desde su contexto. El lugar y el empoderamiento del maestro, el papel que tiene el maestro como profesional reflexivo que propone nuevas experiencias de aprendizaje y transforma los currículos. Como limitaciones, pues el tiempo. En las instituciones escolares, a pesar de que teníamos unos momentos específicos todas las semanas, trabajábamos 3 veces a la semana, igual esas limitaciones en relación al tiempo pues hicieron que pues, el proceso fuera así de extendido. Y pues también esto implica también una implicación con lo administrativo, es decir, que las personas que hacen parte de la administración estén comprometidas con esos procesos de cambio. En este caso, pues nos lo facilitaron para que nosotros pudiéramos tener estos espacios de reflexión, pero también para que la propuesta permeara toda la institución educativa y fuera discutida con los otros colegas, ¿no? Por eso, digamos que finalmente quiero como dejarles acá como este texto de Belly Guild. El profesor solo cambiará su teoría personal cuando la percibe relevante para su propia práctica y disponga de nuevas estrategias y recursos que le resulten útiles para la enseñanza diaria de sus materias, específica para él y para sus estudiantes. Y finalmente, ya no estamos como cortos de tiempo, la escritura académica desde esa perspectiva de transformación curricular que posibilitó, pues, que es un escenario enriquecido, ¿sí? Para trabajar lo pedagógico, lo didáctico, para pensar los saberes y las disciplinas de los colegas, de los maestros. La escritura académica es un medio para formar comunidad de práctica de aprendizaje y de investigación en las instituciones educativas. Por eso es fundamental que en las instituciones de educación media se abra el espacio para que los maestros escriban y escriban a propósito de sus contextos, de las necesidades que hay en sus instituciones y escribiendo posibiliten espacios de investigación y reflexión para transformar los currículos, ¿no? Es así que se construye como estas comunidades de práctica de aprendizaje. Finalmente, pues, esta reflexión de Donald Schoen: la práctica profesional reflexiva permite al docente la construcción de conocimientos a través de la solución de problemas que se encuentran en la práctica. Esto conlleva la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones para tomar decisiones mediante la utilización de estrategias y metodologías para innovar, que es lo que hicimos en la investigación con la ayuda de los colegas y los maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sandra. Muy interesante, muy pertinente su conferencia, pero yo diría que sobre todo muy necesaria en el sistema educativo colombiano, la escritura académica. Vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios de las personas que están participando en esta sesión, pero quisiera destacar, digamos, como varios puntos que me parece que vale la pena, digamos, recordar de lo que nos cuenta y lo que nos muestra de su investigación. Me parece que es importantísimo, digamos, arrancar con la pregunta de qué implica, lo que implica la escritura académica, que a veces no notamos y no hacemos visibles las dimensiones, los planos que
que moviliza, digamos, este tema de la escritura académica. Y digamos que situar, digamos, situar la escritura académica, pues también significa preguntarnos qué es lo que ocurre en el espacio académico y en la escritura académica. Y lo digo porque Gilles Deleuze decía algo que creo que cae como anillo al dedo a propósito de esta exposición, de esta conferencia. Gilles Deleuze decía que somos tan complejos como las líneas de la mano. Cuando uno ve la socialización de esta investigación, uno se da cuenta que el tema de la escritura académica es un tema complejo que requiere de organizar la acción de una manera muy milimétrica, muy detallada, porque de lo contrario puede terminar uno, como tú lo dijiste al comienzo, pues finalmente no hay como apuestas explícitas para el desarrollo, digamos, de la escritura académica. Entonces me parece que es muy importante esa pregunta, si nos preguntamos cómo situar la escritura académica, qué es lo que ocurre en el espacio académico también. De otro lado, me parece muy interesante a lo largo de su conferencia, pues como una serie discursiva que yo encuentro maravillosa, y es el tema de la significación enganchado al lenguaje y al pensamiento. Van Beniste se preguntaba cómo lograr pasar las exigente, digámoslo así, y más si recordamos hoy, creo que fue Bakhtin quien nos enseñó que digamos que la escritura es una forma de reorganizar la conciencia, y cuando se habla de escritura académica es una reorganización de la conciencia, yo diría, muy compleja, porque se trata, como tú lo dices en tu conferencia, de lo que significa un auténtico pensar, es decir, esa distinción entre, bueno, sí, soy escritor, hay autores que distinguen entre escritor y autor. Un poco para la idea de autor es, como lo muestras en esta conferencia, es cómo lograr que cada uno de nosotros haga visible una subjetividad, cada uno de nosotros haga visible su voz propia, que no es cualquier desafío. Entonces me parece que esa serie discursiva, significación, lenguaje, pensamiento, nos dice mucho de la complejidad, pero sobre todo, siguiendo un poco la conferencia, nos tiene que, si es complejo, entonces tiene que obligarnos a pensar en mediaciones didácticas, como tú las llamas. Y creo que ahí está, digamos, el gran horizonte que se abre. Creo que en ese horizonte de las mediaciones didácticas, yo destaco de tu conferencia, pues lo primero, entender que esta escritura académica debe estar vinculada, digamos, a lo que se llama el currículo, y el currículo entendido como un proyecto cultural significa algo que para nosotros siempre ha sido una preocupación muy firme, y es cómo cualquier cosa que hagamos en el territorio escolar, ¿sí? Cualquier cosa entre comillas, ¿no? Cualquier acción que nosotros emprendamos, movilicemos en el territorio escolar, ¿cómo no dejar jamás por fuera el territorio simbólico ni de los niños ni de los jóvenes, y por supuesto en este caso de los profesores? Entonces me parece que es muy importante, digamos, esa relación, ese circuito entre lo que es el currículo entendido, digamos, como un proyecto cultural en el que convergen, por supuesto, las visiones del mundo, las visiones de los sujetos, ¿sí? Y entender que el currículo no es un texto, como tú lo dices, un poco de manera escueta, pero con una intención política de decir, ojo, que el currículo no es un libro de texto, sino que es una apuesta por hacer patente la voz de cada uno de nosotros, pero sobre todo en hacer patente la voz de nosotros, también en hacer visible el mundo que habitamos cada uno de nosotros, no el mundo de los otros, sino nuestros mundos, que eso me parece muy interesante de su exposición y de su presentación en esta tarde. Y la otra, digamos, idea que creo yo que es importante destacar de esta conferencia
es la relación que tiene, digamos, justamente esto último, el mundo de la vida, los sujetos, las políticas públicas y cómo lograr una concatenación, una articulación entre cada una de ellas. Yo diría que, digamos, desde las tensiones, digamos, del uso que se dan en la escritura académica en la escuela, me parece importante, digamos, centrar la figura, digamos, del profesor. Una colega nuestra también del doctorado en educación aquí de la Universidad Distrital escribió un libro, y usted en la universidad y no sabe escribir. Digamos que eso dice mucho también de todo lo que significan las tensiones a propósito, digamos, de esta práctica discursiva, de esta tecnología que es la escritura académica. Yo quisiera terminar sencillamente pues agradeciéndole y digamos, insistir en que cualquiera que sea la dimensión de la escritura académica, insistir en ese llamado que tú haces, y es siempre pensar en una voz propia. Abro el espacio para las preguntas y pues por supuesto gracias profesora Sandra por esta exposición tan interesante y, como dije yo al comienzo de mi intervención, especialmente tan necesaria en nuestro espacio de trabajo. Entonces abrimos el espacio para las preguntas. Creo que tenemos aquí en el chat, dice el profesor Pedro Vargas, profesora Sandra, muchas gracias, excelente presentación. Carlos Andrés Pinzón nos dice buenas tardes a todos. Extiendo también mi felicitación a la maestra y a todos los todos los hallazgos identificados para pensar la escritura académica desde lo disciplinar, lo investigativo, lo pedagógico y lo didáctico. Muchas gracias, maestra. La profesora Adriana Yamile Suárez también felicita a la profesora Sandra, excelente aporte para la comunidad académica en general y para el grupo GLIC en particular. Entonces, si tenemos preguntas, pues estamos atentos a la escucha para escuchar nuevamente a la profesora Sandra. Mientras se formula alguna pregunta a través del chat, o si alguien quiere abrir el micrófono aquí en esta sala, a mí me gustaría, profesora Sandra, escuchar un poco. Yo iba escuchando la presentación y estaba pensando en una pregunta, pero tú ya después me diste respuesta, y tiene que ver con un tema que a mí particularmente me interesa mucho en este plano de la investigación, y tiene que ver con las emociones y con el afecto. Y bueno, tú ubicaste allí los elementos socioemocionales. A mí me gustaría preguntar, en un mundo tan, como lo dice Anaclet Pons, en un mundo tan habitado en el desorden de lo digital, en donde justamente habitamos una escritura que ni es escritura, sino que es otro tipo de producción discursiva, casi que el WhatsApp, todas estas plataformas digitales lo que fortalecen es, digamos, otro tipo de escrituras. ¿Qué tanta potencia tiene lo emocional justamente en este proceso de lo académico? Que es que me llamó mucho la atención la descripción que hiciste de lo institucional, gimnasio y moderno. Entonces la pregunta es, ¿qué tan modernos somos? Es decir, ¿hasta dónde en un mundo contemporáneo, en este mundo de lo digital, cómo juegan las emociones, cómo jugar con el afecto y lo emocional en una investigación de estas, en donde yo siento que habría que luchar entre unas prácticas discursivas que a veces están como muy alejadas, digamos, de justamente de la escritura académica, y cuál es el papel, digamos, de lo socioemocional allí, de lo emocional, que me parece muy interesante, digamos, pensar ese punto. Digamos, para la investigación, y digamos, una de las categorías emergentes precisamente fue lo relacionado como con
con el tema de comunidad de práctica y la implicación que estaba en la comunidad de práctica, porque tenía que ver precisamente con cómo se posibilitó, digamos, en el escenario de trabajo con los colegas, de discusiones, ese proyecto que ya no era de uno, sino que era un proyecto compartido por todos. Y era como, pues, digamos, en el espacio también pasar ese tránsito de lo privado a lo público, también significó la apertura, ¿sí? La apertura del aula de clase, la apertura del pensamiento, la apertura de las emociones, de los miedos que tenemos los maestros, ¿no? De las sensaciones que tenemos de que hay prácticas que se repiten y que no cambian, ¿no? Y que la escuela no cambia. Entonces, encontrarnos en ese espacio posibilitó también reconocernos, ¿sí? Más allá de los saberes como disciplinares que digamos, con los cuales cada uno inicialmente nos anunciamos y nos enunciamos en ese espacio del grupo de innovación curricular, y reconocernos también desde la mirada como limpia y tranquila de entender que somos imperfectos y que estamos en potencia y que somos seres en potencia, ¿no? Eso creo que fue uno de los aspectos más maravillosos de lo que ocurrió en el proceso de transformación, porque fue abrir las puertas del aula, pero abrir también las puertas de nuestras emociones, ¿no? Antes, pues digamos que las prácticas, digamos, en el grupo en particular, digamos con este grupo de los 30 maestros, al comienzo pues había un poco como la idea de quién resaltaba más y quién hacía mejores cosas, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer la investigación y a reconocer que en la investigación pues todos teníamos equivocaciones, temores, miedos, ideas. Había un currículo del siglo XIX transitando en el siglo XXI, a pesar, digamos, de esa propuesta tan innovadora que tenía, digamos, el maestro Agustín Nieto. Pues ahí nos encontramos un espacio de discusión y diálogo que nos permitió cohesionarnos. Y al cohesionarnos, reconocer que la potencia está precisamente en la apertura que tenemos nosotros como sujetos. Y eso abrió un campo distinto también de comunidad en relación a cómo esa apuesta que hacíamos los colegas, pues la discutíamos con otros que no pertenecían, digamos, a la comunidad, con los otros 80 maestros del colegio, y que permeó como nuevas acciones. Entonces ya no era únicamente el expositor de afuera que venía a formar a los maestros, sino éramos entre colegas que nos estábamos formando, y eso abrió una apertura también en la institución de colegaje. Ya no era el profesor que diseñaba la clase, sino 3 maestros diseñando una clase y 3 maestros entrando a una clase. Entonces eso permitió, digamos, empezó a generar, digamos, esa cohesión que, bueno, pues el currículo están dando. Entonces, lo que sí podemos reconocer allí es que se abrieron las puertas del aula, se abrió el corazón, se abrió la mente, y al abrir como estos espacios, se construyeron nuevos vínculos. Silenciado, Mario. No, que quería también enganchar esto que acabas de decir. Decía que si alguien tiene alguna pregunta, pero quisiera antes enganchar esto que acabas de decir con esa perspectiva sociocrítica de tu investigación, porque pues es que la crítica, también es importante decirlo, no es solamente dar cuenta del statu quo de las cosas, sino de lanzar niveles propositivos para la transformación. Y creo que esa transformación tiene que ver con eso que tú dices, que me parece muy bello, y es, finalmente, más allá, digamos, de pretensiones de cosas, lo que se busca es tejer comunidad, escucharse, estar con los otros, pero eso sí, con algo muy claro, y es que cualquiera que sea el trabajo del investigador, del maestro investigador, va a exigir vitalidad y esfuerzo, y creo que esta investigación da cuenta de eso, y justamente eso es un poco el alcance de eso que muchas veces nosotros llamamos crítica. Dicho de otra manera, la crítica como la posibilidad que tenemos nosotros de imaginar. Octavio Paz dice que la crítica es imaginación, pero que la imaginación es
para encarar los problemas reales de la vida. Y creo que esta es un muy buen ejemplo de esto que llamamos crítica. Yo quisiera intervenir, Mario, un minutito antes de la pregunta de Carlos. Dale, profesora Sandra. Sí, quiero, pues no va a permitir leer lo que le había escrito a Sandra en el chat, el mensaje, de felicitar a Sandra Marixa por la calidad y el rigor de la investigación, que pues no solo ha sido resultado de su trabajo doctoral, sino también de un interés muy profundo que la ha acompañado durante mucho tiempo como maestra y como investigadora. Y como lo escribí en el chat, señalar cómo esta presentación deja ver varios aportes que en términos de la actualización de nuestras líneas de investigación pues van a ser altamente significativos, ¿no? Creo que el GLIT con el desarrollo de este seminario permanente está permitiendo dar alcance a esa idea de fortalecer y retroalimentar nuestras líneas o intereses de investigación, y en este sentido, Sandra, creo que hay un aporte maravilloso allí. Pero sobre todo también destacar cómo las poblaciones docentes, las poblaciones de los grupos de profesores terminan muy fortalecidos cuando hacen parte de este tipo de experiencias, ¿no? Porque no solamente nos permiten a los investigadores, dijéramos, acceder al rastreo, al corpus de datos, a la generación de nueva teoría, sino que particularmente, como tú lo muestras, terminan enriqueciendo muchísimo la praxis pedagógica de estos maestros, y en ese sentido las instituciones, el maestro en primera instancia, pero luego las instituciones terminan muy beneficiadas. Entonces, ese, dijéramos, es como el sentir que quiero expresar frente a la presentación que hoy has hecho, y pues es también el sentir de la voz que registré en el chat para agradecer el hecho de compartir con nosotros el resultado de este trabajo tan arduo y tan riguroso. Gracias. Gracias, profesora Sandra. Discúlpeme que no apareció, no había visto su chat y lo voy a leer porque me parece importante. Felicitaciones por la calidad y rigurosidad en el desarrollo de esta investigación, profesora Sandra Moreno. Los aportes de este estudio fortalecen y actualizan derroteros de la línea de investigación, actividades discursivas y formación docente del GLIC, y de manera muy significativa la praxis pedagógica del grupo de maestros vinculado al estudio. Gracias por el desarrollo de esta presentación. Gracias, profesora Sandra Quitián, por sus comentarios, y totalmente de acuerdo con el agradecimiento y las felicitaciones a nuestra colega Sandra Moreno. El profesor Carlos Andrés Pinzón tiene una pregunta, entonces adelante. Bueno, muchísimas gracias, profe Mario. Buenas noches para todos, y especialmente pues muy buenas noches a la profe Sandra, que es una excelente presentación frente a todo el proceso investigativo que has desarrollado en el grupo, y precisamente frente a esa inquietud tan apremiante y tan importante como lo es pensarse la escritura académica, pensarse la escritura como proceso y trabajar este gran desafío que es la escritura académica desde los maestros, desde los estudiantes, desde la institución y desde el currículo, que creo yo son elementos muy importantes. Destaco mucho 3 elementos importantes, de ahí mi reflexión y pues la pregunta directa que quiero hacerte. La primera pues tiene que ver precisamente con esa parte de la construcción de la voz propia. Yo también comparto la postura del profe Mario frente a la idea de que particularmente siento que uno de los desafíos que tenemos nosotros como formadores, maestros en formación, investigadores y de hecho pues también docentes en el ejercicio y en la praxis pedagógica, es precisamente entender que la escritura académica requiere como uno de sus principales desafíos la construcción de su voz propia. Y esto también tiene que ver con un desafío particular que se da precisamente en las diferentes prácticas de escritura que nosotros ejercemos en las diferentes comunidades académicas, en las áreas, con los diferentes grupos, ¿no? Y es precisamente cómo pensarse ese proceso de escritura desde ya ámbitos que están dados a la escritura como transcripción, por decirlo de alguna manera, hacia un proceso de escritura que concibe la escritura como proceso, que concibe la escritura como una práctica discursiva, como una práctica que parte fundamentalmente de creación de comunidad de práctica y demás.
Entonces me parece interesante rescatar esa mirada, ¿no? Esa importancia que en nuestras investigaciones y en nuestras actividades involucra la construcción de ese sujeto propio, de esa voz propia, pero es una voz propia que, como bien lo señala la teoría de la enunciación, pues es también el producto dialogante y discursivo de distintas voces. Entonces es interesante ver cómo esta investigación hace énfasis en ello como una de las principales motivaciones para cambiar esas concepciones que los maestros tenemos con relación a la escritura. Entonces eso es un detalle que me parece muy importante y desde el que prácticamente surge mi pregunta, que es como la idea básica. Y es que sí, si bien en los contextos educativos es un desafío para nosotros como maestros hacer esa transformación y movilización de concepciones sobre escritura, mi pregunta va hacia esa opinión que yo te pregunto acerca de la construcción propia. ¿Cuáles son esos desafíos que nosotros tenemos que tener claros para poder hacer énfasis en esa construcción de la voz propia en un proceso de formación de maestros que implica ese cambio de concepción de la escritura, diríamos, de la escritura como producto a la escritura como proceso? ¿Cuáles son esos desafíos que tú lograste identificar con los maestros? Y precisamente, ¿qué recomendaciones nos puedes brindar para poder llevar como objetivo fundamental eso, la construcción del sujeto y de la voz propia en ese ejercicio de escritura creativa y de escritura académica particularmente? Esa es como la pregunta, pero ya la respondes para poderte comentar el otro elemento. Bueno, muchas gracias, Carlitos, por tus observaciones. Gracias a Sandra también por el reconocimiento del trabajo. En relación con lo que tú señalas, pues digamos que la escritura tiene muchas funciones, ¿no? Y tiene que ver precisamente con aquello que nosotros concebimos que es escribir, ¿no? Entonces puede tener una función némica, una función epistémica, una función registrativa, y frente a cada una de esas funciones pues hay tareas puntuales que los docentes practicamos y trabajamos. Entonces, si es una función némica, pues bueno, ¿cómo usamos para recordar lo que aparece allí en el texto escrito o en el discurso del otro? Pero cuando cuando pensamos en la escritura con una función epistémica, las tareas y las didácticas son distintas. Y ahí es donde se abre un plano que es complejo, pero es maravilloso en tanto es ayudar al otro a pensar, ¿sí? A aclarar aquello que piensa, a organizar las ideas y a organizar el discurso. Y evidentemente tú lo señalabas y lo hemos hablado, es decir, nosotros pues somos también las voces de otros, pero las voces de otros interrogadas, no son las voces de otros simplemente recogidas desde la función registrativa o némica, ¿no? Que es un poco lo que pasa, digamos, con las tareas escolares. Entonces, ahí es donde viene la didáctica y donde vienen, digamos, la mediación que hace el docente. O sea, ¿qué tipo de tarea pido yo en la escritura y cómo posibilito que esa tarea, qué función de la escritura posibilito o potencio, ¿no? ¿Y para qué lo hago? Y eso implica, digamos, una serie de mediaciones que le permitan, digamos, que me permitan a mí como maestro primero aclarar qué es lo que quiero, ¿sí? Pero también al estudiante reconocerse desde allí, o sea, ¿qué quiero recordar? ¿Qué quiero aprender? ¿Sí? Y cómo eso que estoy aprendiendo lo interrogo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, viene la idea de cómo los discursos de los otros son matizados con mis ideas, con mis argumentos, con los énfasis que yo hago, a propósito de si comparto o no comparto la idea de un autor, ¿por qué lo hago? Y ahí es donde las acciones que nosotros generamos, como todas las mediaciones que construimos en la acción didáctica, en las unidades, digamos, o en los talleres o en las unidades didácticas que como maestros reconocemos, pues vamos construyendo y tejiendo ese discurso. Digamos, es como la trama y el tejido, ¿no? O sea, hacen parte, la lectura y la escritura, pues hacen parte de toda, digamos, de una propuesta, digamos, de construcción de sujeto. Pero cada una, la urdimbre que nosotros generamos tiene que ver con aquello que le posibilitamos en el discurso al otro, ¿sí? Entonces, por eso las tareas de escritura no pueden ser solas, aisladas, evaluadas por el profesor, que es la cosa más harta del mundo. O sea, un profesor evaluándole 30 trabajos a un estudiante, ¿para qué? O sea, escribimos discursos en situaciones reales de comunicación.
Por eso es fundamental y escribimos también para aprender y para aclarar lo que somos y la distancia que tenemos frente a los autores o por qué nos adherimos a una idea, ¿no? Y ahí es donde esa construcción de la voz propia es, digamos, es un trabajo de filigrana, de didáctica fundamental, pero de creación también del maestro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por ese primer elemento, porque también se articula con mi segundo aporte fundamental, que tiene que ver precisamente con ese desafío de la concepción propia. Lo digo precisamente porque es uno de los desafíos que también trabajamos en la escuela y sobre todo con los maestros, ¿no? Lo segundo tiene que ver fundamentalmente con eso que mencionas de la escritura como producto a la escritura como proceso. Esto me viene a la mente precisamente con uno de los modelos que señalaban, por ejemplo, Bereiter y Escardamalia en su texto de las dos concepciones sobre el proceso de escritura. Entonces, la escritura vista desde ese modelo de decir el conocimiento para hacer una conversión hacia el transformar el conocimiento. Entonces, la pregunta básica que mencionaban estos autores es cómo hacer una transición o cómo ejercer mediaciones en las cuales ese proceso de decir el conocimiento, cuando tú lo señalas precisamente con la categoría de lo némico, del recordar, o sea, ahí yo escribo para recordar todos los elementos, pero no hay un diálogo porque sencillamente es una transcripción de lo que yo estoy diciendo junto con otras voces, ¿cierto? Entonces ahí está el desafío. Eso es un elemento que me parece muy importante de la investigación, ver cómo en ese proceso de construcción de comunidad académica, de escritores que sean capaces de pensar sobre lo que escriben, interrogarse e interrogar a los otros, pues eso también va a permitir que se crea esa transición, ¿no? Porque es un desafío que efectivamente trabajamos no solamente desde los estudiantes, sino también nosotros como maestros frente a las actividades de escritura que implementamos en los chicos y frente a la manera como nos concebimos desde las concepciones. Entonces es un segundo elemento que me parece importante resaltar aquí. Y finalmente el último que yo veía en la nube de ideas que se había construido con las concepciones de los maestros es una que estaba bien chiquita, pero que es importante que la tengamos como eco, y es difícil revisión. Yo veía esas dos palabras y yo decía, o sea, es complejo también pensarse como maestro este cuento de la revisión. Si bien se ha hablado mucho de la importancia que tiene la planeación, que tiene también el proceso de escritura o textualización, ¿qué sucede con el caso de la revisión? Ahí va mi pregunta, frente a tu experiencia investigativa, ¿cuáles fueron esas concepciones que los maestros tenían con relación a la revisión y finalmente qué movilizaciones se ejercieron en este trabajo para pasar a una revisión que tuviera en cuenta la voz del otro, la revisión de pares, los criterios de evaluación? Como tú lo señalabas, hay concepciones de los maestros que están muy ligadas a que listo, ¿qué es lo que yo evalúo más en un trabajo académico, sea de mis estudiantes o sea de mi propia investigación? ¿Será que le priorizo ciertos elementos discursivos, lingüístico-textuales, ortográficos o qué? Verbos, donde realmente también la voz de uno puede complementarse con la voz de otros y eso también genera precisamente esa transformación que se señala. De ahí que pues es el tercer elemento, es una pregunta con la que quiero cerrar, es cómo tuviste precisamente este proceso de la revisión, este proceso de la evaluación como parte del ejercicio escritor. ¿Qué hallazgos encontraste precisamente frente a esta categoría y qué recomendaciones nos puedes dar para este tipo de ejercicios, ¿no? Que permiten transitar de la escritura como producto a la escritura como proceso o del decir el conocimiento a transformar el conocimiento? Yo creo que esta es una práctica que también, digamos, los maestros tenemos que vivir. La experiencia de la escritura, yo lo planteaba, es decir, no lo mismo que escriben los maestros, porque las tareas y la comunidad es distinta, lo que escriben los maestros universitarios es lo que escriben los docentes de educación básica y secundaria. Hay unos propósitos y unas intenciones en la escritura que están mediadas precisamente por esas necesidades que aparecen allí. Y una de las cosas que también
yo planteo allí es cómo pasar de la escritura privada a la pública, y el paso y el tránsito de la escritura de la privada a la pública implica reconocer que los discursos tienen unas intenciones y que tienen unos modos de decirse, atendiendo precisamente a esas intenciones, y que tienen unas particularidades y unos énfasis, como lo señalaba yo, desde los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Pues bien, esa reflexión la hicimos con los colegas, ¿sí? Entonces, cuando íbamos a escribir un texto argumentativo para plantear por qué era necesario, por ejemplo, pasar de disciplinas a ámbitos de conocimiento de manera interdisciplinaria, pues bueno, ahí el tipo de discurso pues era construir un discurso argumentativo con una serie de relaciones y cadenas argumentativas que a partir también de unos criterios que construimos de manera compartida, pues la revisión entre pares implicó también la apertura precisamente a que no hay no hay una sola voz que corrige un texto, sino que entre todos construimos la corrección a partir de la intención y el propósito comunicativo. Y creo que eso fue un aprendizaje para todos los maestros, que empezaron también a situar después, esto no lo presenté aquí, pero que empezaron a situar en algunas de las prácticas que ya se reconocían con sus estudiantes. O sea, porque a veces la tarea era solamente en solitario el profesor corrigiendo 20 escritos a partir de los criterios que él consideró fundamentales y no que se construyeron en comunidad. Y creo que pues si hablamos de discursos y hablamos del texto en contexto, pues es fundamental que el contexto esté situado también por sus lectores, ¿sí? Y evaluado por sus lectores. Muchas gracias, maestra. Bueno, gracias a los colegas que con sus comentarios, sus preguntas, y por supuesto muchas gracias a la profesora Sandra Moreno por esta conferencia. Para el grupo Lenguaje, Cultura e Identidad es muy importante seguir por esta senda, por este camino de escucharnos, de coestar, y como lo señalaba la profesora Sandra Quitián, sin duda no solamente comprendemos la problemática de la escritura académica, sino que en estos ejercicios que hemos tenido con el maestro Raimundo Villalba, con todo lo que hemos hecho, con lo que hemos hecho hoy, también es importante hacer visible el plano epistemológico y el plano metodológico, que me parece que se hacen muy visibles en tanto que son tesis doctorales. Y el esfuerzo, yo insisto, el esfuerzo y la vitalidad que hay que dedicarle a esos procesos son grandes y por supuesto significativos para la transformación, cualificación de nuestras prácticas educativas. En el caso de hoy, esta práctica de la escritura académica. Entonces, pues solo me resta nuevamente, gracias maestra, e invitar a toda la comunidad a que en un tiempo futuro puedan ver este documento, este material que queda disponible para toda la comunidad académica, científica de la facultad y pues para todo el público en general, porque sabemos que todo esto enriquece y fortalece esa comunidad del lenguaje y esa comunidad de lenguaje y pedagogía. Muchas gracias a todos y que pasen una tarde tranquila y llena de goce. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos.